Un humilde ranchero dio agua a un guerrero yaqui herido. Al amanecer, 500 guerreros rodearon su hacienda. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el valle de Sonora, mientras Mateo Ibarra permanecía solo, una mano sobre su viejo rifle Remington, la otra aferrándose al desgastado marco de madera de la puerta de su granero. El polvo se elevaba desde cientos de caballos, sus cascos golpeando la tierra como tambores de guerra. El sudor perlaba la frente de Mateo a pesar del aire fresco de la mañana. Su garganta seca se tensó mientras contaba a los guerreros, cada rostro marcado con pintura ceremonial, cada lanza apuntando hacia su corazón. El sonido de arcos tensándose llenó el silencio. Los nudillos de Mateo se blanquearon alrededor de su rifle. En el granero detrás de él yacía el guerrero yaqui herido que había encontrado casi muerto junto al arroyo. Un joven guerrero no mayor que su propio hijo lo habría sido. La decisión que había tomado ayer de ayudar al muchacho ahora parecía cargar con el peso de su propia mortalidad. Si 500 guerreros apuntaran sus armas a tu hogar por ayudar a uno de los suyos, ¿mantendrías tu posición por principio o suplicarías clemencia y negarías tus acciones? Pero lo que sucedió en el siguiente latido cambiaría para siempre la historia de la frontera sonorense. 3 días antes, Mateo Ibarra estaba reparando las cercas en el lado norte de su modesto rancho. El calor de finales del verano presionaba sobre sus hombros mientras clavaba otro poste en la tierra dura. 17 años solo le habían enseñado a trabajar sin quejarse, a soportar el peso de la soledad como una segunda piel. Su rancho no era gran cosa, un pequeño rebaño de ganado, un granero que necesitaba nuevas tablas y una cabaña que había conocido mejores días. Pero era suyo, pagado con el sudor de su frente y años de cuidadoso ahorro después de luchar en la revolución. Cada noche, Mateo cenaba solo en una mesa construida para 4. Las sillas vacías parecían burlarse de él. Una para su esposa Carmela, llevada por la fiebre 12 inviernos atrás, y otra para su hijo Miguel, cuya pequeña tumba descansaba en la colina detrás de la casa. La tercera silla pertenecía a su hija Elena, que se había marchado a Hermosillo 5 años atrás con promesas de escribir que se volvían menos frecuentes con cada temporada que pasaba. Si historias de la frontera como esta te conmueven, considera suscribirte para no perderte la próxima. El día que cambió todo comenzó de manera bastante ordinaria. Mateo había terminado sus tareas matutinas y estaba llevando su caballo al arroyo que atravesaba su propiedad. El agua corría más baja de lo habitual, pero aún clara y fresca. Mientras se arrodillaba para llenar su cantimplora, un sonido captó su atención. Un gemido bajo, casi perdido bajo el suave murmullo del agua. 20 metros río abajo, parcialmente oculto por la hierba alta, yacía un cuerpo. Mateo se acercó con cautela, su mano flotando cerca de su pistolera. El joven era yaqui, vestido con prendas tradicionales ahora empapadas de sangre por una herida de bala en su costado. Su respiración era entrecortada y la fiebre enrojecía su rostro. Alrededor de su cuello colgaba una bolsa medicinal adornada con un intrincado trabajo de cuentas. Mateo sabía que las tensiones entre los colonos y los yaquis habían empeorado en los últimos meses. El ejército federal había estado empujando a las tribus más hacia las montañas de la Sierra del Bacatete, y grupos de guerreros habían atacado varias haciendas al norte del pueblo. Lo sensato sería dejar al guerrero donde yacía, o, más piadosamente, acabar con su sufrimiento rápidamente. Involucrarse no traería más que problemas. Pero mientras Mateo miraba el rostro del joven, no vio a un enemigo, sino a un muchacho no mayor de lo que Miguel habría sido. Sin pensarlo demasiado, arrancó una tira de su camisa y la presionó contra la herida para detener el sangrado. Los ojos del guerrero se abrieron, oscuros por el dolor y la sospecha. «No te haré daño», dijo Mateo, sabiendo que sus palabras no significaban nada para el muchacho. En cambio, le ofreció su cantimplora. Después de un momento de vacilación, el yaqui aceptó, bebiendo profundamente. Mateo no podía dejarlo morir. Con cuidado, levantó al guerrero herido sobre su caballo y los condujo de vuelta a su rancho. En el granero, acostó al muchacho sobre un lecho de heno limpio y se puso a limpiar y vendar la herida lo mejor que pudo. La bala había salido limpiamente, lo que era afortunado, pero la infección se estaba instalando.
Mateo preparó una cataplasma de hierbas que su esposa le había enseñado a usar y la presionó contra la herida. Al caer la noche, la fiebre del guerrero empeoró. Mateo se sentó a su lado, cambiando los paños húmedos en su frente y ofreciéndole agua cada vez que se movía. A la luz vacilante del farol, notó tatuajes intrincados en el brazo del muchacho, símbolos de un guerrero que se había probado en batalla. «Aguanta, hijo», susurró Mateo, aunque sabía que el muchacho no podía entenderlo. «Solo aguanta». Pero su acto de compasión pronto convocaría algo mucho más grande que gratitud. A la mañana siguiente, Mateo cabalgó hasta el pueblo para conseguir suministros y medicina. San Javier era poco más que una calle polvorienta con una tienda general, cantina y oficina del comisario. Mientras ataba su caballo fuera de la tienda, notó un grupo de hombres reunidos alrededor de un tablón de anuncios donde se había publicado un nuevo aviso. «Buenos días, Mateo», lo saludó Ramón Valdés, el tendero, cuando entró. «¿Oíste sobre el ataque yaqui a la hacienda de los Morales? Se llevaron sus caballos y quemaron el granero». El hijo de Morales recibió un balazo tratando de detenerlos. Mateo sintió que se le secaba la boca. ¿El muchacho lo logró? Está entre la vida y la muerte. El doctor está con él ahora. Ramón se inclinó sobre el mostrador. El ejército está ofreciendo 50 pesos por cualquier yaqui capturado o muerto. Los colonos están formando una milicia para cazarlos. Mateo reunió sus suministros rápidamente, añadiendo vendajes y una botella de láudano a su pedido habitual. Podía sentir los ojos de Ramón sobre él. «¿Algo anda mal, Mateo? Pareces tener mucha prisa». «Solo tengo mucho trabajo esperándome en casa», respondió, pagando por sus mercancías. Mientras cargaba sus alforjas, el comisario Diego Vega se acercó. El comisario era un hombre razonable que había servido con Mateo en la revolución, pero su paciencia con los ataques yaquis se estaba agotando. «Mateo», asintió, «no te he visto en el pueblo por un tiempo. He estado ocupado con el rancho». El comisario lo estudió. «¿Has oído sobre los ataques? Han golpeado haciendas por todo el valle. Ese arroyo tuyo hace que tu lugar sea un sitio probable para que pasen». «No he visto nada inusual», dijo Mateo, evitando la mirada del comisario. «Bueno, si lo haces». El comisario hizo una pausa. «El ejército está acampado a 10 millas al norte. El coronel Zaragoza dice que va a resolver el problema yaqui de una vez por todas». Mateo montó su caballo. «Mantendré los ojos abiertos». Mientras cabalgaba a casa, un nudo se formó en su estómago. El guerrero herido en su granero no era un yaqui cualquiera. Probablemente era parte del grupo de asaltantes. Mateo estaba albergando a alguien a quien el ejército y cada colono en 50 millas quería muerto. Cuando regresó, encontró al guerrero despierto y alerta, sentado en el heno. La fiebre había cedido. El joven observó a Mateo con cautela mientras se acercaba con vendajes frescos y comida. «Me llamo Mateo», dijo, señalándose a sí mismo. Luego hizo un gesto hacia el guerrero. Después de una larga pausa, el yaqui tocó su pecho. «Tassoli», dijo, «lobo veloz». A través de gestos y palabras entrecortadas, Mateo supo que Tassoli había sido separado de su pueblo durante un enfrentamiento con colonos blancos. No había sido parte del ataque a la hacienda Morales, eso era otro grupo. Pero Mateo sabía que a nadie en San Javier le importarían tales distinciones. Mientras Mateo cambiaba los vendajes de Tassoli, el guerrero de repente agarró su muñeca. De su bolsa medicinal sacó una pequeña águila tallada en piedra y la presionó en la palma de Mateo. El mensaje era claro, un símbolo de gratitud. Esa noche, Mateo yacía despierto en su cabaña, dando vueltas a la águila de piedra entre sus dedos. Sabía que debería decirle a Tassoli que se fuera tan pronto como estuviera lo suficientemente fuerte. Pero el muchacho todavía necesitaba al menos otro día para recuperarse. Su decisión fue tomada por él al amanecer. Los golpes en su puerta sobresaltaron a Mateo. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por sus ventanas cuando agarró su camisa y revólver. «¡Ibarra, abre!». La voz pertenecía a Francisco Morales, cuyo hijo había sido baleado. Mateo abrió la puerta para encontrar a Morales y otros 3 hombres del pueblo en su porche, todos armados. «Estamos rastreando yaquis», dijo Morales sin preámbulos. «El rastro pasa justo por tu arroyo». «No he visto ninguno»,
respondió Mateo, saliendo y cerrando la puerta detrás de él. Los ojos de Morales se estrecharon. ¿Te importa si echamos un vistazo alrededor? Podrían haber dejado señales que no notaste. He estado vigilando mi propiedad, Francisco. No hay nada que encontrar. Uno de los otros hombres, Pedro Dávila, escupió jugo de tabaco en el porche de Mateo. Es curioso que estés tan seguro, casi como si no quisieras que buscáramos. Mateo sintió el peso de su revólver contra su pierna. Tengo trabajo que hacer. Así que, a menos que tengan algo más que sospechas, tu caballo ha sido cabalgado duro, interrumpió Morales, señalando dónde la yegua de Mateo estaba en el corral. 2 juegos de huellas llevando a tu granero, pero solo las tuyas saliendo. Mateo mantuvo su expresión neutral. Tuve que perseguir a una becerra extraviada ayer. Cabalgué unas buenas 5 millas para traerla de vuelta. Si tus vecinos te acusaran de albergar a un enemigo de todo el territorio, ¿admitirías la verdad o protegerías a un extraño a costa de tu propia reputación? Morales no parecía convencido. Vamos a echar un vistazo a ese granero, Mateo. No, no lo harán. La mano de Mateo se movió más cerca de su revólver. No sin el comisario Vega o una orden. La tensión se estiró entre ellos, tensa como la cuerda de un arco. Finalmente Morales dio un paso atrás. El ejército está peinando estas colinas, Mateo. Si estás escondiendo algo, lo encontrarán. Sus ojos estaban duros de acusación. Y si mi hijo muere mientras estás protegiendo a uno de ellos, volveré, con más que solo estos hombres. Después de que se fueron, Mateo corrió al granero. Tassoli se había ido. El yaqui se había escabullido durante la noche, llevándose solo una cantimplora de agua y dejando la águila de piedra. Mateo sintió que el alivio lo invadía, seguido rápidamente por preocupación. Tassoli estaba más fuerte, pero aún débil por su herida. Solo y herido, con colonos y soldados cazando yaquis, sus posibilidades eran escasas. Mateo realizó sus tareas ese día con un ojo siempre en las colinas, preguntándose si Tassoli había regresado con su gente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, no podía quitarse la sensación de que estaba siendo observado. Esa noche, mientras Mateo se sentaba en su porche limpiando su rifle, una figura emergió de la oscuridad. Levantó su arma, luego la bajó cuando reconoció al comisario Vega. «Buenas noches, Mateo». El comisario desmontó, atando su caballo al barándal. Diego, Mateo asintió, dejando su rifle a un lado. Es un poco tarde para una visita social. Vega se sentó pesadamente en el escalón del porche. Morales y su grupo vinieron a verme hoy. Dijeron que estabas actuando sospechoso, que no los dejaste registrar tu propiedad. Estudió el rostro de Mateo. Dijeron que podrías estar albergando yaquis. Mateo sostuvo su mirada firmemente. ¿Y cabalgaste todo este camino basado en las sospechas de Francisco Morales? Cabalgué todo este camino, porque te conozco desde hace 20 años y quería escucharlo de ti antes de que las cosas se salgan de control. El comisario se inclinó hacia adelante. Sé sincero conmigo, Mateo. ¿Has visto algún yaqui en tu tierra? El momento se estiró entre ellos. Mateo pensó en Tassoli, herido y solo, en la águila de piedra en su bolsillo. No. Dijo finalmente, no lo he hecho. Vega asintió lentamente. Te creo. Pero Mateo bajó la voz. El coronel Zaragoza ha llegado con 2 compañías de soldados. No es como otros oficiales con los que has tratado. Se hizo su reputación cazando yaquis en la sierra. Lo llaman el carnicero del Bacatepe. Un escalofrío recorrió la espina de Mateo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque si, y no estoy diciendo que lo hicieras, pero si ayudaste a un yaqui, incluso si solo le diste agua. Vega sacudió la cabeza. A Zaragoza no le importarían tus razones, te colgaría como ejemplo. Después de que el comisario se fue, Mateo se sentó solo en su porche, observando la oscuridad reunirse alrededor de su pequeño rancho. El peso de su decisión lo presionaba. ¿Había hecho lo correcto, ayudando a Tassoli? ¿O se había puesto en peligro por nada? Mientras finalmente se levantaba para entrar, un destello de movimiento captó su ojo en el borde de su propiedad. Una figura solitaria observaba desde la sombra de un mezquite.
Por un instante, Mateo pensó que podría ser Tassoli regresado, pero la silueta estaba equivocada, más alta, más ancha de hombros. Por la mañana, la figura había desaparecido, pero cuando Mateo salió para comenzar sus tareas, su sangre se convirtió en hielo. Cientos de guerreros montados alineaban la cresta sobre su rancho. Sus rostros estaban pintados para la guerra, lanzas emplumadas y arcos captando la luz temprana. En su centro, sentado en un magnífico caballo pintado, había un guerrero mayor cuyo porte lo marcaba como un jefe. Mateo permaneció clavado en el lugar, mientras un pequeño grupo se separaba del grupo principal y cabalgaba hacia su rancho. 5 guerreros, incluyendo al jefe, se acercaron hasta que estuvieron a 20 pasos de donde él estaba parado. «Soy Caíta», dijo el jefe en español acentuado, pero claro. «Le diste agua a mi hijo, limpiaste sus heridas». Mateo tragó saliva. «Tassoli». El jefe inclinó su cabeza. «Vive gracias a ti, cuando otros de tu clase habrían tomado su cabellera». Sus ojos oscuros perforaron a Mateo. «¿Por qué?» «Porque necesitaba ayuda», dijo Mateo simplemente, como cualquier hombre lo haría. Por un largo momento, Caíta lo estudió. Luego se volvió e hizo un gesto hacia la cresta. Los cientos de guerreros comenzaron a descender, rodeando el rancho por todos lados. Y ahora Mateo estaba en su puerta, una mano en su rifle, observando mientras 500 guerreros yaquis rodeaban su hogar. El sol de la mañana subía más alto, proyectando largas sombras a través del valle. La boca de Mateo se secó mientras contaba a los guerreros, sus rostros marcados con pintura de guerra, lanzas apuntando hacia su corazón. Si estuvieras rodeado por cientos de guerreros, sin esperanza de escape, ¿enfrentarías tu destino con dignidad o suplicarías por tu vida? El jefe, Caíta, desmontó y se acercó. Detrás de él vino Tassoli, caminando con dificultad pero manteniéndose orgulloso. El guerrero más joven asintió una vez a Mateo, un gesto de respeto. «Mi hijo me dice que podrías haberlo dejado morir», dijo Caíta. «Que le diste medicina y comida cuando su fuerza se había ido». Mateo asintió, su agarre apretándose en su rifle. No podía simplemente dejarlo morir. La expresión de Caíta permaneció impasible. «Los soldados blancos nos cazan. Los colonos queman nuestros campamentos y envenenan nuestros pozos. Sin embargo, tú, solo entre ellos, mostraste bondad a mi hijo». Desde la distancia llegó el sonido de cascos de caballos. Mateo se volvió para ver una nube de polvo elevándose desde la dirección del pueblo. Jinetes, al menos 30 de ellos, se acercaban rápidamente. «Esa será la milicia», dijo Mateo sombriamente, «y probablemente el ejército con ellos». Caíta siguió su mirada. «El coronel Zaragoza, lo conocemos. Ha matado a muchos de nuestro pueblo». «Deberían irse», instó Mateo. «Son demasiados y tienen rifles repetidores». El jefe lo miró con sorpresa. «¿Nos adviertes? ¿Incluso ahora? No quiero más derramamiento de sangre. No en mi tierra. No en ningún lado». Caíta permaneció en silencio por un largo momento. Luego metió la mano en una bolsa en su cintura y sacó algo que brillaba dorado en la luz del sol. Se lo tendió a Mateo. «Una medalla militar. Mi padre tomó esto de un soldado que vino a nuestras tierras hace muchos inviernos. Un soldado que no mataba, sino que hablaba de paz. Llevaba una fotografía de una mujer y un niño pequeño». Los ojos de Caíta se fijaron en Mateo. La mujer llevaba un collar con una cruz, como el que cuelga en la ventana de tu cabaña. Mateo miró fijamente la medalla, el reconocimiento amaneciendo. «Mi padre desapareció en territorio yaqui en el 05. Nunca supimos qué le pasó. Él salvó la vida de mi padre durante una enfermedad que se llevó a muchos de nuestra tribu. Nos enseñó palabras de tu idioma. Cuando vinieron otros soldados y lo mataron, mi padre guardó esto para recordar al hombre blanco que era diferente». Caíta presionó la medalla en la palma de Mateo. «Ahora su hijo ha salvado a mi hijo. El círculo está completo». Los jinetes que se aproximaban estaban lo suficientemente cerca ahora que Mateo podía distinguir al comisario Vega y al coronel Zaragoza a la cabeza. Detrás de ellos cabalgaban Francisco Morales y los hombres del pueblo, junto con 2 docenas de soldados. «La bondad podría costarme la vida hoy», murmuró Mateo.
pero la crueldad ya habría matado mi alma. Se volvió para enfrentar a los jinetes que se aproximaban, dando un paso adelante para quedar entre ellos y los yaquis. El comisario Vega detuvo su caballo, su expresión una mezcla de shock e incredulidad ante la vista frente a él. «Mateo, en nombre de Dios, ¿qué?», comenzó. El coronel Zaragoza lo interrumpió, sus ojos fríos asimilando la escena. Así que los informes eran ciertos, un colono albergando hostiles. Su mano se movió hacia su pistola. «Apártese, señor Ibarra. Estos salvajes han atacado haciendas mexicanas y matado a ciudadanos mexicanos. La justicia se servirá hoy. No habrá matanza en mi tierra», dijo Mateo, su voz llevándose a través del repentino silencio. Levantó la medalla. «Esto pertenecía a mi padre, capitán Alejandro Ibarra, 5 Regimiento. Desapareció en el 05 mientras trataba de negociar la paz con los yaquis». La expresión de Zaragoza no cambió. «Su historia familiar no me interesa, señor Ibarra. Apártese o será acusado de traición. Los yaquis que atacaron la hacienda Morales no son esta gente», continuó Mateo. «Este es el grupo del jefe Caíta. Se han mantenido fieles al tratado. Ayudaron a mi padre cuando estaba perdido en su territorio. Todos los yaquis son iguales para mí», dijo Zaragoza fríamente. «Ahora apártese antes de que lo haga arrestar». La tensión se estiró tensa como la cuerda de un arco. Mateo no se movió. Detrás de él, 500 guerreros esperaban, flechas preparadas, lanzas listas. Ante él, 30 rifles apuntaban a su pecho. En ese momento, Tassoli dio un paso adelante para pararse junto a Mateo. En español vacilante habló. «Este hombre dio agua cuando me estaba muriendo. Él es hermano para los yaquis ahora». Se volvió hacia el coronel. «Nosotros no atacamos Hacienda Blanca, mantenemos la paz». De las filas de colonos, el joven Tomás Morales empujó su caballo hacia adelante. Su brazo estaba vendado, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «Papá, no fueron estos yaquis los que me dispararon. Los que atacaron tenían pintura diferente, escudos diferentes». Francisco Morales miró a su hijo con incredulidad. «Nunca dijiste, porque nunca preguntaste», exclamó Tomás. «Estabas tan listo para matar a cualquier yaqui que encontraras». El comisario Vega aprovechó el momento. «Coronel, parece que ha habido un malentendido. Esta gente no ha roto el tratado». El rostro de Zaragoza se sonrojó de ira. «No necesito evidencia para hacer mi trabajo, comisario. El ejército me ha autorizado a eliminar la amenaza yaqui por cualquier medio necesario. Y yo estoy autorizado a mantener la paz en este condado», respondió Vega, su mano moviéndose hacia su propia arma. «No habrá masacre hoy». Por un terrible momento, pareció que Zaragoza podría dar la orden de disparar de todos modos. Mateo contuvo la respiración, sintiendo el peso de cientos de vidas en la balanza. Entonces, sorprendentemente, el coronel sonrió, una sonrisa fría y delgada que nunca llegó a sus ojos. «Muy bien, pero cuando estos yaquis pacíficos ataquen otra hacienda, la sangre estará en sus manos». Giró bruscamente su caballo. «Hombres, volvemos al campamento». Mientras la caballería se retiraba, los colonos permanecieron inciertos. El comisario Vega se acercó a Mateo. «Te arriesgaste enormemente, Mateo. Todavía lo haces». Miró a los guerreros que rodeaban el rancho. «¿Qué sucede ahora?». Antes de que Mateo pudiera responder, el jefe Caíta dio un paso adelante. «Ahora hablamos de paz. Paz real, no palabras en papel que los hombres blancos olvidan». Miró a Mateo. «Este hombre hablará por nosotros. Ha probado que se puede confiar en él». En los días que siguieron, el pequeño rancho de Mateo se convirtió en un improbable terreno de reunión. Representantes del ejército, aunque no el coronel Zaragoza, el gobernador territorial y 5 bandas yaquis se reunieron para negociar un nuevo tratado. Mateo sirvió como mediador, su simple mesa de cocina el sitio donde se expresaron quejas y se alcanzaron compromisos.
El acuerdo que forjaron no era perfecto, pero trajo una medida de paz al valle que había conocido demasiado derramamiento de sangre. Los yaquis acordaron ayudar a identificar la banda renegada que había estado atacando haciendas. Los colonos acordaron respetar los territorios de caza tribales. El día que los yaquis se preparaban para regresar a sus tierras, el jefe caíta estaba con Mateo en el porche de su cabaña. Mi hijo dice que vive solo, observó el jefe. Sin familia. Mateo asintió. Mi esposa falleció hace años. Mi hija está en Hermosillo. Caíta consideró esto. Entre mi gente, un hombre sin familia no tiene a nadie que recuerde sus hazañas cuando se haya ido. Colocó una mano en el hombro de Mateo. Pero ahora, tu nombre será recordado en las historias yaquis. El hombre que se paró solo contra muchos rifles para proteger a aquellos que no eran de su sangre. Mateo observó mientras los yaquis se alejaban cabalgando, sus cientos de caballos pintados levantando polvo que brillaba dorado en el sol poniente. Por primera vez en años, las sillas vacías en su cabaña no parecían burlarse de él. El simple acto de bondad de un hombre se había expandido, cambiando no solo su propio destino, sino el curso de toda una región. Un mes después, una diligencia llegó desde Hermosillo. Mateo levantó la vista de arreglar su cerca para ver a una joven mujer descendiendo, sus ojos buscando hasta que lo encontraron. «¿Elena?», llamó, apenas creyéndolo. Su hija corrió hacia él, echando sus brazos alrededor de su cuello. «Todos en Hermosillo están hablando de lo que pasó aquí», dijo, lágrimas en sus ojos. «Sobre lo que hiciste. No podía quedarme lejos después de oír que mi padre se había convertido en una leyenda». Esa tarde, mientras se sentaban juntos en el porche viendo la puesta de sol, Elena preguntó, «¿No tenías miedo, parado solo contra todas esas armas?». Mateo acarició la águila de piedra y la medalla militar que ahora llevaba en un cordón alrededor de su cuello. «No estaba solo», dijo en voz baja. «Y a veces, hija, hacer lo correcto te da un coraje que nunca supiste que tenías». La paz que comenzó ese día en el rancho de Mateo Ibarra duraría 7 años, más que cualquier tratado anterior. Aunque los conflictos eventualmente regresarían, la historia del ranchero que dio agua a un yaqui herido, que se paró solo contra 500 guerreros y 30 rifles, se convirtió en leyenda por todo el territorio. Era un recordatorio de que incluso en los tiempos más divididos, la compasión de una persona podía tender puentes sobre los más profundos abismos de desconfianza. Si te encontraras atrapado entre dos mundos en guerra, ¿tendrías el valor de defender lo que es correcto, incluso si estuvieras solo? Suscríbete para más poderosas historias de la frontera como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver la siguiente historia, con un giro tan inesperado que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el coraje.